Hola, el día de hoy voy a platicar un poco sobre la etapa 2 del proyecto integrador de calidad y productividad 1. En este caso, el proyecto que estamos manejando es la reducción de incidencias en la entrega de piezas de joyería de Bormay, definiendo piezas como anillos de compromiso dentro de la sucursal de San Pedro Nuevo León. Em, Primero comenzamos con la elaboración del diagrama de flujo de los procesos del negocio. Para esto nos basamos en dos diagramas de flujo con los que ya contaba la empresa, que aunque uno era de un subproceso, igual ayudó como para ir entendiendo mejor los pasos relevantes de ellos. Y también hubo el aporte de tanto personas de dirección como de comercial, como de administración y finanzas, para definir cuáles actividades o tareas del proceso eran o consideraban importantes agregar dentro de esta primera selección de actividades. Posteriormente, en conjunto, comenzamos a seleccionar las que ellos consideraban como más relevantes, después como las de término medio y finalmente las que están como el color café, las que tal vez no representaban un valor tan puntual para el cliente de forma directa. Em, Posteriormente, trabajamos en la matriz de priorización 1, en la cual se trajeron las tareas marcadas con verde o amarillo que ellos consideraban más importantes o que el equipo considera más importante. Em, y se hizo una ponderación, una votación a través de la matriz y después de realizarla se decidió que todas las actividades o tareas que estuvieran por encima del número 5 iban a tomarse en cuenta para continuar con el proceso de selección de tareas y posteriormente de variables. En este caso fueron registrar pedido en HubSpot, envío folio con material, fundir y generar montado, ensamblar anillo de compromiso y revisar la pieza en sucursal. Em, Después de eso, se empezó a trabajar con la matriz número 2. Para esto se dieron las indicaciones de la naturaleza que tenían que tener las variables, es decir, que fueran ya sea de conteo o discretas, también para facilitar digamos que el entendimiento para todos en la empresa. Y se tomaron justo los pasos que habían sido seleccionados en el paso anterior y lo que hicimos posteriormente fue de acuerdo a cada una de las categorías del Ishikawa se fueron agregando variables que se consideraban correctas. Cada persona en este momento se agregaron más personas del equipo, em, también unas más de administración, para tener una visión un poco más amplia sobre pues ideas de variables. Y se llenó así esta matriz número 2, lo que nos dio pie después a, con ayuda de Minitab, poder realizar lo que es el diagrama de Ishikawa. Y bueno, dentro de él, además de tener las categorías, también incluimos justamente lo que viene siendo nuestro CTQ, ya que digamos no es un diagrama Ishikawa normal, sino que es todas las variables que consideramos que pueden tener una incidencia en nuestro CTQ. Dentro de todo este diagrama, pude observar que tenemos principalmente variables significativas, por decirlo así, en temas de método y mediciones, y también en el tema de personal o mano de obra, ya que la mayoría de las variables o pasos están relacionados de alguna manera a pasos que están en taller, cuando se está generando la pieza, o en temas de inspección. Entonces, esto nos podría llevar a pensar que tal vez las causas de personal o ese momento de métodos también podrían estar altamente relacionadas con la incidencia de nuestro CTQ. Posteriormente hicimos la valoración de los causales. Para esto también se hace una ponderación a través de la votación. En este punto, más personas del equipo se agregaron, se pudieron agregar aquí. Em, bueno, en matriz 2 digamos, y tuvimos la votación de cada uno de ellos de acuerdo a cómo se asignaba en el proceso. Y lo que hicieron fue dar ponderaciones
bueno, de 1, 3, 7 o 10, de acuerdo a qué tan significativo o qué tanto impacto podía tener en nuestro CTQ. Y en este caso, después de que ya teníamos todas las variables ponderadas, lo que hicimos fue ordenarlas de mayor a menor impacto. Y después de hablar, se llegó a la conclusión o a la decisión que todas las que tuvieran un 7 o que fueran mayor al 7 iban a ser consideradas para pasar al siguiente paso. Después de esto, pudimos realizar lo que viene siendo el diagrama de Pareto, que al llegar aquí y eliminar, digamos, el 20% de las variables, em, pudimos encontrar que la mayoría de las variables que tenemos relacionadas se encuentran muy relacionadas o muy de la mano con el tema de variables físicas de las piezas o de fallas físicas de las piezas y con temas de validación e inspección. Entonces nos lleva a pensar que probablemente si hacemos algún esfuerzo en esta parte, podamos tener un gran impacto. Posteriormente trabajamos en el AMEF con estas causas potenciales o en este punto que se manejan como causas potenciales, las cuales venían siendo las variables. Y dentro de ellas lo que se hizo también con el equipo fue pensar en qué es lo que estas generaban, cuáles eran las fallas que podía haber a causa de estas variables en caso de que se presentaran y también el posible efecto de la falla. Además de ver el tema de severidad, también la ocurrencia de qué tan probable es que pasaran y qué tan fácil era detectar estos puntos. Aquí también nos dimos cuenta que en muchas partes del proceso no existe algo o algún control actual que pueda detectar ese tipo de variable. Posteriormente, que se realizó, digamos, la votación, realicé el cruce necesario con las matrices para poder llegar a el nivel prioritario de riesgo y también anotar algunas acciones recomendadas para cada una de estas causas potenciales, además de indicar quién era la persona que iba a ser, digamos, responsable de este tema, puesta como puesto o área, no como persona, en caso de que llegara a haber alguna rotación. Y después de establecer cuáles eran las variables, digamos, que parecían más significativas, se estableció el plan para las pruebas de hipótesis. Estas fueron de acuerdo a lo que mencionamos previamente, que es el nivel prioritario de riesgo. Lo que se hizo fue ordenarlas de menor a mayor, siendo uno el nivel prioritario de riesgo más crítico, es decir, las acciones a las cuales tendríamos que tener de forma urgente porque están siendo importantes y urgentes. Después, como número dos, las siguientes que, si bien son importantes, a lo mejor no es necesario atender de forma inmediata. Y finalmente, las tres que también se van a mantener en cuenta, pero en caso de que no dé el alcance del proyecto, pues se dejarían igual planteadas por el momento. Finalmente, como mencionaba, en el tema del plan, después de hacer ese análisis, se encontraron que estas 5 variables X parecen ser presuntas significativas para, digamos, el porcentaje de incidencia que es nuestro CTQ. Y lo que hicimos aquí fue definir qué tipo de variable es cada una de estas variables X, es decir, variables que están afectando nuestra variable Y o nuestro CTQ, si eran de atributo o si eran continuas, es decir, si necesitaban ser medidas por un instrumento de medición o no. También definir en este caso los niveles sí, los niveles que se iban a manejar para cada una de ellas. También la variable Y, que en este caso se mantiene continua y única, siendo la única que estamos manejando. También su definición como tipo de variable, que en este caso es atributo. Y generar también todo el tema de las pruebas de hipótesis para definir si estas variables realmente inciden o no en lo que es nuestro CTQ. Y finalmente decidir qué herramientas estadísticas, de acuerdo con la información hasta ahora revisadas en clase, iban a ser las correctas para realizar este análisis. Y bueno, hasta aquí va avanzando la primera parte de medición del proyecto. Muchas gracias.